continuación voy a dar paso a Solange Páez para su exposición. Solange nos va a leer la ponencia, la importancia de visibilizar la poesía local, relato del Festival Mayúscula 2020 de poesía escrita por mujeres ecuatorianas. Ella es quiteña con estudios de lengua y literatura en la Universidad Técnica Particular de Loja. Escritora, sus poemas se han publicado en revistas de México, España, Colombia y Ecuador. Fundó en 2016 la Organización de Difusión Cultural Poesía del Mundo Ecuador. Ella representa a la Universidad Técnica Particular de Loja. Solange, tienes la palabra, el micrófono abierto. Buenas tardes, muchas gracias, Iván. Y muchas gracias a la Asociación de Ecuatorianistas por este espacio. Muchas gracias a Manuel Medina. Y un gusto a la querida audiencia que está participando esta tarde. Yo les voy a comentar una breve argumentación de por qué es importante visibilizar la poesía local y breves datos que relatan lo que fue el Festival Mayúscula de poesía escrita por mujeres ecuatorianas que se desarrolló en Poesía del Mundo en el año 2020. Lo que precede y la intención. Eggleton sostiene que la literatura corresponde tanto a lo que la gente hace con lo escrito como a lo que lo escrito hace con la gente. Y surgen preguntas entonces de qué es lo que está leyendo la gente, qué está haciendo lo escrito en esta gente. Uno de los sucesos más sorpresivos en las letras mundiales en los recientes años lo representa este breve texto. Aléjate de quien se aleje, el interés no se ruega, nada espontáneo, hay que aspirar a más. Hay que aspirar a más, mucho más, dice Rafael Cavelier en sus redes sociales. Y cientos de miles de personas aplauden su, entre comillas, poesía. Miguel Donoso Pareja llamaría a este suceso la otra literatura, la que se vende por yardas o metros, la subliteratura. Y lamentablemente este tipo de expresiones están enterrando, según el imaginario colectivo, en las tumbas de la publicación antigua a la verdadera y valiosa literatura. En esta subliteratura triunfa, según Delia Rodríguez, la idea viral por encima de cualquier otra forma argumentativa. Internet ha generado ya sus propias lingüísticas y retóricas para acompañar a su dominio memético. Sí, como suena, memético. Esto lo expresa en su libro La memecracia del 2013. Basilio Pujante, por otro lado, se pregunta si puede haber literatura en Facebook y sostiene que hay dos únicas posibles respuestas. Una, que las redes sociales sean el nuevo vehículo de la literatura. Y la otra, o que el libro sea el único formato posible para la estética literaria. Y lo que aparece en redes sociales no pasa de ser simplemente anotaciones. Es indudable que estamos inundados de una tecnología a la que nadie está dispuesto a renunciar, por lo que en esta medida, en la medida en que se ha transformado durante siglos nuestro modo de vivir y de entender la realidad, va a seguir cambiando nuestra forma de expresarlos y experimentarlos. Esto lo indica Landau. Luego, el logro. La apropiación de los espacios digitales. A pesar de que en el campo de la literatura digital muchos autores coinciden en que aún no se ha escrito una obra que constituya un paradigma referencial destacado, es decir, lo equivalente a una obra maestra, la teoría ha permitido identificar muchos de los rasgos que revelan que ese cambio de enfoque y de estrategias discursivas va generando parámetros de referencia para su propio análisis. Esto lo ha expresado Marisabel Morales. Y aparece frente a nosotros lo vertiginoso de un mundo cada vez más veloz que cualquier historia, que la ciencia ficción, este vertiginoso mundo que nos supera.
Los espacios virtuales, las webs, los chats, los blogs, los foros, la nube, son una suerte de no lugares, como los llama Nicolás Carr, donde estamos depositando nuestra memoria, experiencias cotidianas, emociones, imagen y las situaciones que de allí no saldremos. Nuestra cotidianidad está totalmente involucrada con estos no espacios virtuales. A esta situación, dentro del contexto de lo que es la expresión literaria y el alcance que tiene la difusión de la literatura, se suma el hecho de que se pierde poco a poco el espacio que se les ha dado a las artes literarias, el periodismo escrito, no se diga el televisivo. En nuestro país, para dar paso a espacios de moda, cuidados de belleza, pautas para escoger vinos, chismes del mini-jet social local, como lo llamaría Miguel Donoso Pareja. La apropiación de estos no espacios virtuales por parte de las artes literarias resulta imprescindible. Lo positivo, lo rescatable, lo útil, lo necesario es que las redes sociales facilitan el proceso de apropiación de la obra literaria, es decir, facilitan el consumo masivo de la literatura. Según Eggleton, leer equivale siempre a reescribir y los espacios, los no lugares virtuales permiten que este leer equivale a reescribir, este constante reescribir sea un suceso masivo, que los lectores, las lectoras se involucren cada vez más con las artes literarias. La inmediatez del medio ha permitido forjar un escenario diferente. Es precisamente distinto a lo usual. Por lo tanto, el universo literario en toda su complejidad tiene nuevas dinámicas que van más allá de la cultura escrita y responden a estrategias comunicativas específicas que tienen mucho más de oralidad. Este factor de oralidad del que habla Cecilia Vallorani es fundamental, sobre todo cuando se trata de difusión por medios virtuales. Es con todos estos antecedentes que surgió en 2020 la iniciativa de desarrollar el primer festival virtual de poesía escrita por mujeres ecuatorianas por Poesía del Mundo Ecuador. La apropiación de estos no lugares digitales como elemento fundamental se denota en este festival, donde el 100% de participantes consideró importante desarrollar un evento virtual masivo que denote la gran calidad literaria que tiene nuestro país. Este evento convocó a más de 56 escritoras ecuatorianas de varias generaciones, como sin ningún orden en específico, Gabriela Vargas, María Auxiliadora Valladares, Juliana Ortiz, Sara Vanegas Coveña, Sonia Manzano, Lucrecia Maldonado, Andrea Rojas, Elsie Zuquilanda, Julia Erazo, Valeria Guzmán, entre muchas otras, que presentaron su poesía y comentaron sus proyectos en marcha y proyectos futuros. Cabe mencionar que el evento no contó con ningún tipo de publicidad y se desarrolló con el eco de la Organización de Poesía del Mundo Ecuador y el eco de la voz de cada una de las participantes. Logró el evento un alcance de 25,000 personas entre 16 y 64 años de edad, de los cuales el 63% eran personas del Ecuador, el 8% de México, el 6% de Argentina y un 23% entre España, Perú, Estados Unidos, Alemania, Chile e Italia. Lo que dejó un gran precedente, una puerta abierta para la difusión, para que la difusión virtual continúe al mismo ritmo. Este festival propuso, además del discurso propio que deviene de los medios virtuales, un discurso visibilizador, en este caso, que fue el de resaltar la escritura realizada por mujeres en el Ecuador. El siguiente punto, lo que sigue pendiente, mujer y literatura.
A lo largo de la historia, la mujer en el arte ha sido un objeto de representación, como modelos y musas, y fue apenas en el siglo XX que la mujer empieza a ser reconocida como un sujeto en el arte, como un sujeto creador en el arte. En Ecuador, apenas entre los años 20 y los años 60, la mujer empieza a tener un papel protagónico en la cultura, la política y el arte. La participación de la mujer, sin embargo, ha estado sesgada por una visión patriarcal. Nos han dado diciendo, sostiene Jenny Carrasco Molina. Se conoce ahora, continúa Molina, que hubo mujeres transgresoras que reivindicaron sus derechos y abrieron el camino para tener mayor participación en el ámbito público. En este sentido, y con esta intención de reivindicar las voces de las mujeres ecuatorianas en la literatura, la escritora y gestora cultural Sheila Bravo fue una pionera que tuvo el objetivo de tener un puntal que logró que los medios de comunicación masivos de la época, los medios escritos, le den escucha a narradoras y poetisas que hablaban sobre la mujer, sobre la literatura escrita por mujeres. Según Donoso Pareja, desde mayo del año 2001. Bravo realizó la compilación La voz de Eros, 2 siglos de poesía erótica de mujeres ecuatorianas, en el año 2016, que según Aleida Quevedo, por primera vez se vio la poesía escrita por mujeres en el Ecuador y fue recogida con una amplísima antología de más de 95 poetas de 22 provincias. Que componen este libro que visibiliza las múltiples voces de las mujeres que hablan del universo erótico y su más allá. Esta antología es el mayor y primer referente nacional que envuelve en un esfuerzo colectivo la voz de la mujer ecuatoriana. Carrasco Molina menciona que se trata de ir más allá del simple rescate de nombres, de la simple consignación para los anales de la historia. Se trata de recuperar la memoria para dar un giro a los sucesos de siempre. Poesía del Mundo Ecuador tomó esta intención de conservar la memoria de las voces de mujeres ecuatorianas en las letras y realizó un registro, un testimonio vivo que vuelva perennes estas voces de la cultura nacional y que permita a las personas, sobre todo a las nuevas generaciones, acceder a la riqueza literaria nacional sin dejar de transitar la carretera de alta velocidad que es la tecnología. El hecho de que después de Bravo no existió una consecución de eventos, de antologías, y un seguimiento de esta reivindicación de las voces de la mujer en la literatura ecuatoriana, generó que este festival mayúscula de Poesía del Mundo Ecuador tenga una intención de reivindicación también, pero en un momento contemporáneo. Y esto lo expresaron también las participantes. Un 85% de los participantes en el evento consideraron que la cultura nacional aún conserva este sesgo patriarcal y el 75% experimentaron este sesgo en algún momento de su carrera literaria, lo que demuestra que tenemos como cultura nacional un largo trecho por recorrer para valorar los textos literarios per se, liberándonos de cualquier tipo de sesgo que limite nuestra visión de lo que es el mundo literario ecuatoriano. El festival no solo se trató de escuchar las obras literarias de las escritoras, sino que hubo un componente de una breve entrevista a cada una de ellas, a las 56 participantes, en las que precisamente se preguntó sobre este sesgo, si es que existe en la cultura del país y si es que lo han experimentado. Es de allí de donde salen estos resultados, estos porcentajes que denotan que efectivamente en la cultura nacional, a todos los niveles, ¿no? Porque consideremos que las 56 participantes son de distintas generaciones y de distintos círculos.
Entonces, tenemos escritoras que han ganado premios nacionales, escritoras que tienen reconocimiento internacional, que han hecho publicaciones nacional e internacionalmente, y otras escritoras que están empezando su carrera literaria, carreras literarias muy prometedoras, por cierto. Entonces, no es asunto de un estrato o de un nivel, se trata de un sesgo general. Y esto lo demuestran los resultados de este festival, que fue a la vez una investigación in situ de qué percepción tienen las propias escritoras de cómo se da la difusión de su obra, cómo se da el recibimiento que socialmente les da el país y los distintos círculos. Tenemos entonces, como les indicaba, un largo trecho por recorrer para valorar los textos literarios per se. Del 24 al 30 de agosto de 2020 se desarrolló este festival. Si bien fue una muestra muy, muy breve de lo que es la literatura ecuatoriana contemporánea escrita por mujeres, es una pequeña gran muestra, porque hubo una extensión en duración de lo que fue el festival, de más o menos de 3 de la tarde hasta 8 o 9 de la noche, cada día, durante todos los días de esta semana de agosto del año pasado. Y solamente hubo una muestra de lo que es el trabajo de cada una y lo que fueron los proyectos y los planes a futuro de proyectos que tenía cada escritora. Finalmente, el Ecuador no es un país que se pueda caracterizar internacionalmente por sus hábitos lectores. Y del pequeño porcentaje de habitantes lectores, la mayoría opta por obras de narrativa, dejando la poesía con una muy limitada audiencia, forjándose así una tradición en la que los textos poéticos son de uso casi exclusivo de autodidactas rigurosos o de académicos comprometidos. Afortunadamente contamos con la gran ventaja de las herramientas digitales para involucrar a cada vez más personas con las artes literarias. Y es el compromiso de Poesía del Mundo Ecuador continuar vinculándose y apropiándose de estos medios digitales para volver a la poesía ecuatoriana de calidad en un suceso masivo a nivel local nacional. Muchas gracias. Gracias, Solange, por tu participación y obviamente también la experiencia que tú tienes en este contexto de la poesía local.